Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 2 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 2, programa que llega un poquito más tarde de lo habitual. Quise grabarlo ayer domingo, pero no me fue posible, por lo tanto se retrasa la grabación y publicación del podcast a hoy lunes, día 15. Se subirá muy tarde, cerquita de la medianoche. Aún así aviso ya que va a ser un programa un poquito más corto de lo habitual, porque esta semana, pues el mismo miércoles, tengo previsto subir el siguiente episodio analizando todo lo que nos ha deparado el Contender Series del día de mañana, Contender Series en el que va a pelear el peleador canario, el español Etxer Sosa, el peleador de Lanzarote, pues va a intentar, ¿no?, hacerse con un sitio, con un hueco, con un contrato en la UFC. El análisis de este combate al final de este episodio, de este programa número 2. Y antes de llegar a esa previa de ese combate de Etxer Sosa, vamos a analizar un poquito lo que nos han deparado las artes marciales mixtas en esta semana. No he podido ver mucho, lo que he podido ver lo he tenido que ver en diferido, deprisa, ¿no? Y a contrarreloj. Como este fin de he estado muy liado, pues no he podido ver las peleas en directo, tampoco pude ver el Canelo contra Crawford, pude ver un poquito el combate de Inoue, que fue el domingo al mediodía, si no me equivoco, o por la tarde, y he podido ver muy poquito, pero bueno, lo más destacado ya sabéis que lo solemos comentar aquí cada semana. En LFA, por ejemplo, que fue el evento que abrió este fin de semana, evento del LFA número 217, justo el evento previo al aterrizaje del LFA en España, en Canarias, que viene a Tenerife, si no me equivoco, en el evento 218. Pelearán Kevin Cordero, pelearán también Abdelal Rami, es decir, va a ser un evento con toque español. Y en el número 217, pues muy pocas sorpresas. En la pelea principal, Riz Maki se imponía en el segundo asalto a Pedro Nobre, un peleador brasileño que pasó incluso por UFC. Luego, el debut de Gable Stevenson se saldó con victoria del peleador estadounidense, peleador, ya sabéis, wrestler muy conocido, de los mejores libra por libra en la historia del wrestling norteamericano. Venció en el primer asalto por KO. Cheyenne Bowers hizo lo propio, venciendo a Maritza Sánchez por mataleón en el primer asalto, y luego Nikita Kuchin también partía como claro favorito. El ruso se impuso por decisión unánime a Bobby Lee. He podido ver la pelea entre Christian Turner y Joey Hart, que ya comentaba en el último episodio que era de lo más destacado en esta cartelera. Se impuso Turner por guillotina en el primer asalto, y combate que no pudo alargarse mucho. Sin muchas sorpresas en este evento del FA, al menos en la cartelera principal. También tuvimos evento de Octagon el sábado, un evento de Octagon en el que hubo pues algún participante ex UFC, como por ejemplo David Dvorak y Khalid Taha. Ambos vencieron sus respectivos combates. Dvorak por KO en el primer asalto y Taha por KO en el tercer asalto. Les va bien, ¿no?, a los ex UFC fuera de las fronteras de Estados Unidos. Luego tuvimos también evento de Cage Warriors, que es un evento que no he podido ver todavía en diferido. Lo más importante es que George Hardwick venció por KO a Nonato Jr., George Stein venció por decisión a William Batista, Orlando Wilson Prince vuelve a encajar una derrota y perdió contra el veterano Andrew Fisher, Mateusz Figlak ganó por KO en el primer asalto. Ya sabéis que de los Figlak es el que se mantiene más activo, y sobre todo destacar una pelea, o un KO al menos que sí he podido ver, que ha sido el de Elton Armindo, el portugués, contra Rhys McEwan, el escocés. Un KO increíble que creo que le ha valido al portugués para hacerse con un bono
por finalización de la noche. Cuidado con este Elton Armindo, que tiene ya un récord de 7-0 y promete muchísimo. Es un peleador muy fuerte, muy potente, de solo 23 años y cuidado porque tiene pues mucho, pero que mucho futuro por delante. Y luego una pelea que sí he podido ver, aunque no he podido repasar toda la cartelera principal porque no he tenido tiempo todavía, pero quiero hacerlo a lo largo de esta semana. Es la pelea principal del WOW 2000, el WOW 22 de Madrid, el evento que realizó la promotora de Ilia en Madrid el sábado, y un evento que nos traía como pelea principal un combate entre dos de los mejores semipesados españoles, Darwin Rodríguez y el veteranísimo, la leyenda Enoc Solves. Una pelea que se llevó de forma muy sorpresiva Enoc Solves por sumisión por mataleón en el segundo asalto. Un resbalón en lo que le costó la pelea al canario Darwin Rodríguez. Un resbalón que hizo que Enoc Solves tomara la espalda, lo llevara al suelo y consiguiera una muy poco ortodoxa sumisión. Un mataleón pues muy extraño, pero totalmente efectivo, que le da a Enoc Solves pues la victoria más importante en su carrera reciente, una de las más importantes de toda su carrera. Se convierte en campeón del semipesado de WOW, y aquí pues Darwin Rodríguez se aleja ya, no de manera definitiva, pero sí que a corto o medio plazo se queda muy lejos de la UFC. Curioso cuanto menos, sobre todo teniendo en cuenta que Darwin Rodríguez rechazó una pelea en el Dana White Contender Series de este año, de esta temporada, por pelear por el cinturón en WOW, y Enoc Solves pues con esta victoria aleja a Darwin de la UFC, que no creo que vaya a fichar a corto o medio plazo por la compañía. Tendrá que volver a ganar varias peleas. Es un buen peleador Darwin Rodríguez, pero se le complica y mucho su llegada a la UFC. A falta de ver el resto de peleas, pues por ejemplo Colombo, Miguel Ángel Lozano, que ganó a Everton Cruz por KO. Sí que está él, el colombiano, el hispano-colombiano, cerca de la UFC. Ethan Birmingham venció por decisión a Seba Santana Guedes. Andrea Meneses también venció por decisión. Y por ejemplo pues tuvimos la victoria de Antonio Fofirka por sumisión en el primer asalto sobre Erasmo Silva. Fofirka tiene una pinta increíble, tengo que ver las peleas, pero bueno, aquí repasamos un poquito su trayectoria. Y Diego Esteche, que volvió a ganar, volvió a sumar una finalización, consigue un mataleón en el segundo asalto. Diego Esteche, uno de los mejores peleadores amateurs que hay en nuestro país. Por lo tanto, tarea pendiente de esta semana, repasar el resto de peleas de WOW, que están disponibles, si no me equivoco, en Movistar. Creo que también la cartelera principal está en el Fight Pass. Tengo que verlas, pero no he podido porque he tenido que priorizar pues tanto UFC como también un poquito de repaso del Dana White Contender Series del día de mañana. Y en UFC también he tenido que priorizar un poco. No he podido ver todos los combates. He empezado a verlos desde la pelea primera, ¿no?, de las preliminares, porque las early prelims no las he podido ver. Y un evento pues un evento con buenas peleas, obviamente muy lejos de lo que fue el UFC de París, pero un evento entretenido, un evento con una cartelera principal con buenos combates, bien casados, con una pelea final bastante buena. Me falta por ver las dos primeras peleas de la noche, esa final del TUF y el debut de Alice Pereira en UFC. En la final del TUF se impuso el favorito, Daniil Donchenko, por KO en el primer asalto a Rodrigo Cecinando. Y en la pelea de Alice Pereira, su debut, perdió por decisión dividida contra Montserrat Rendón. Tengo que ver la pelea, todavía no he podido verla porque he priorizado en el resto de combates que realmente eran los que tenían disponibles en HBO. No tenía el Fight Pass con el login hecho en la tablet, que es lo que he utilizado para ver las peleas, y he visto estos primeros combates. El primero que he podido ver, Alden Coria, que llevo diciendo Alden Coria prácticamente desde que vengo hablando de este luchador, es Alden, es una L, no una I. Alden Coria dio la sorpresa y se impuso por KO a Alessandro Costa, por KO en el tercer asalto, una de las mayores sorpresas
de la cartelera. No muy sorprendente porque es verdad que Alden Coria es muy buen peleador y las cuotas pues quizás eran demasiado desparejas, pero una victoria muy importante para este debutante en UFC. Promete muchísimo el bueno de Alden. Y Alessandro Costa, pues tras este tiempo sin pelear en la UFC, se le ha notado mucho la falta de ritmo y va a necesitar pues de nuevo coger peleas, seguir ganando combates, coger rodaje, porque aquí contra Alden Coria se le ha visto muy mal al peleador brasileño, sobre todo en comparación con el Alessandro Costa que conocíamos. Luego, Zach Reese y Cedric Dumas, pelea que no pasó del primer minuto, un golpe accidental de Zach Reese a las partes nobles de Cedric Dumas, hizo o provocó que Cedric Dumas no pudiera continuar, y como no llegó al mínimo establecido en la pelea para que hubiera una decisión, pues tuvo que declararse no contest por este golpe accidental de Zach Reese en las partes íntimas de Cedric Dumas. Una lástima, porque esta era una de las peleas que más pinta tenía de convertirse en una pelea espectacular, sobre todo viendo un poquito el estilo con el que salía Cedric Dumas al combate, guardia muy baja, pivotando mucho sobre sus apoyos, bastante cómodo se veía al bueno de Cedric Dumas, con ganas de volver a la senda de la victoria, y aquí este golpe pues nos privó de una de las mejores peleas que podíamos ver, no por nivel medio, pero sí por espectáculo en estas preliminares. Y luego tuvimos la sorpresa, la gran sorpresa, al menos en mi opinión, que fue la victoria de Jesús Aguilar sobre Luis Gurule, un Jesús Aguilar que dominó prácticamente a placer a Luis Gurule, con muy buen striking, buen wrestling, muy serio, manejando bien la distancia, neutralizando el estilo de Gurule, que es un peleador muy completo, muy peligroso. Victoria muy sorprendente para mí, muy meritoria para el local, para Jesús Aguilar, que consigue una de las mejores victorias en UFC, que suma ya pues su victoria número 4 en la compañía. Se repone de esa derrota contra Rafael Esteban en febrero de este año, y Gurule por su parte pues se queda ya en la cuerda floja. Perdió contra Ode Osbourne su invicto y pierde ahora contra Jesús Aguilar en una pelea sobre todo que deja peores sensaciones que Osbourne, porque en ningún momento pareció competitivo el combate. Consiguió varios knockdowns Jesús Aguilar, y aquí pues Gurule la verdad que lució muy mal. Vamos a ver ya la siguiente pelea de Gurule, porque como pierda seguramente la UFC tenga que cortar al peleador estadounidense. Luego tuvimos la victoria de Tatiana Suárez contra Amanda Lemos. Una pelea muy poco espectacular, una pelea muy aburrida, una pelea que, como bien apuntaba Laura Fernández, comentarista de Eurosport y especialista en artes marciales mixtas, de haberse dado en el Dana White Contender Series, ninguna de las dos hubiera obtenido contrato. Una pelea que Tatiana controló pues gran parte en el suelo, pero arriba sufrió muchísimo y le faltaron 5 segundos a Amanda Lemos para finalizar a Tatiana Suárez en el tercer asalto y conseguir la remontada. Por lo tanto, una pelea muy poco espectacular, de puro control de Tatiana Suárez en el suelo, una veteranísima Amanda Lemos, y una pelea que no disipa dudas sobre el estado actual de Tatiana Suárez, que con 34 años pues parece que ha llegado ya a un declive físico claro. Es cierto que ha pasado por muchísimas penurias Tatiana Suárez, múltiples lesiones, creo que también atravesó un cáncer. Es una peleadora que entrena muchísimo, su pareja es Patchy Mix, son dos luchadores que están muchísimo tiempo en el gimnasio, pero esta victoria no dice mucho de Tatiana Suárez. Habrá que ver, ¿no?, su siguiente pelea, porque aquí también ha sufrido mucho, sobre todo cuando no ha logrado derribar a Amanda Lemos o cuando ha sido conectada por Amanda Lemos. Luego tuvimos la derrota de Claudio Puelles, el peruano, contra Joaquín Silva, tercera derrota consecutiva de Claudio Puelles, se queda muy cerquita de ser cortado, segunda derrota consecutiva por decisión dividida que sufre el peleador sudamericano. Aquí empezó muy bien Puelles, controló el primer asalto, dominó parte del segundo asalto, se le dio la vuelta a la situación en el segundo asalto, se lo acabó llevando Joaquín Silva, y luego en el tercero Joaquín Silva impuso su ritmo y acabó llevándose la pelea por decisión dividida, pero para mí debió ganar por decisión unánime, porque fue claramente el peleador que más daño hizo. Claudio Puelles muy cansado cuando no supo derribar. Hubo aquí
aires, ¿no? De esta pelea de Puelles contra Hooker, que fue lamentable. Aquí es verdad que estuvo más cerca de ganar, pero aún así no fue suficiente para imponerse al veterano brasileño. Suma, como comentaba, su tercera derrota consecutiva a Puelles. Y a lo mejor le salva, ¿no? Eso de que estas dos derrotas hayan sido, o estas dos últimas derrotas hayan sido por decisión dividida. Pero se queda con pie y medio fuera de la compañía Puelles, que aún así lució bien. Parecía que tenía el combate encaminado, pero en cuanto enlazó dos intentos de derribo en los que no pudo llevar al suelo a Silva, empezó a jadear, muy cansado, a tirar derribos desde lejísimos, y ahí Joaquín Silva pues tenía la ventaja. Una lástima porque Puelles es un peleador que tiene talento en el suelo, le ha faltado pulir su wrestling, pulir su striking, y muy mal, ¿no? Una sensación de impotencia, ¿no? Que te queda al verlo, porque parece que no puede hacer más, que él tiene un cardio limitado. Cuando no consigue los derribos se frustra, y los entrenadores pues ya no sabían qué decirle, cómo levantarlo, cómo darle ánimos de cara a ese último asalto que también perdió de forma clara. Luego Chicho Medina, no pudo hacer nada contra Dusko Todorovic. Muy superior Todorovic, llevó la pelea al suelo y consiguió el mataleón muy fácilmente, tomó la espalda muy fácilmente, y el boliviano pues aquí no pudo hacer nada. Esta debería ser ya su última pelea en UFC. Lleva ya pues 4 derrotas consecutivas, y tendrá que volver pues a circuitos locales, peleas regionales, combate global, pelear en Bolivia. No sé si alguna vez WOW o War invitará a Medina, pero está claro que ya no creo que pelee más José Medina en UFC, porque estas 4 derrotas, y sobre todo pues 2 de ellas por finalización, estas 2 últimas pesan mucho, y no creo que esté cerca de ganar a ningún luchador en la compañía. Es verdad que Dusko Todorovic tiene una durabilidad cuestionable, y aún así Medina no consiguió la finalización. Era un emparejamiento no asequible, pero factible, ¿no? para Medina, y aún así pues se lo llevaron al suelo y consiguieron la finalización muy rápidamente. Una lástima porque se nos cae, o se nos va a caer, un peleador sudamericano del roster de la UFC. Pero luego la cartelera principal, un poquito la cara y la cruz de Hispanoamérica, la puso Santiago Luna con un KO increíble sobre Quan Lee en el primer asalto, en una pelea en la que pasó de todo. Duró 2 minutos y medio y pasó de todo. Consiguió un knockdown Quan Lee al principio, le dio la vuelta Santiago Luna, se convirtió en un continuo intercambio entre ambos luchadores, y ahí la durabilidad, el espíritu de lucha de Luna, la fuerza que tiene Luna y la ausencia de mentón de Quan Lee hizo que Luna se llevara la pelea por finalización en el primer asalto. Se lleve también un bono por actuación de la noche. Suma su 7ª victoria como profesional. Sigue, por supuesto, invicto. Otra finalización en el primer asalto, y empieza pues de una manera perfecta en la UFC. Luego Alexander Hernández hizo lo propio contra Diego Ferreira, demostró ese poder que tiene de KO, finalizando al brasileño en el segundo asalto, en una pelea bastante cerrada en la que ambos peleadores lo hicieron bastante bien. Diego Ferreira se mostró bastante rápido, se le vio pues también con buen ritmo. Alexander Hernández también se movió bastante, buen cardio. Es verdad que la pelea no llegó al tercer asalto, pero fue un combate muy igualado hasta que, por supuesto, pues Alexander Hernández, en cuanto conectó limpio, pues ese poder de KO sale a relucir. Llevó a Diego Ferreira al suelo, y ahí pues obligó al árbitro a detener la pelea. Otra victoria más para Alexander Hernández, una victoria prácticamente back to back, si tenemos en cuenta que ya venció a Chase Hooper hace menos de un mes, en agosto. 2 finalizaciones consecutivas, un año magnífico para Alex Hernández, Alex el Grande, que lleva ya 3 victorias, Kurt Holobaugh, Chase Hooper y ahora Diego Ferreira, que son 3 peleadores muy buenos. Partió como favorito contra Holobaugh, partió como claro no favorito frente a Chase Hooper, y aquí pues prácticamente las cuotas reflejaban un cara cruz, que al fin y al cabo fue
o reflejó, ¿no?, lo que fue la pelea hasta el KO del norteamericano. Luego, Kelvin Gastelum, peleador que falló el peso por una barbaridad, creo que fueron 5 libras, se impuso a Dustin Stolfus de forma clara. Aún así, una pelea manchada, ¿no?, por ese fallo en el pesaje. Dio 191 libras, creo que Gastelum, que son 6 más, ¿no?, o 5 más de lo que es el límite. Un Gastelum que ha peleado incluso en el welter, en 170, creo que hace 3 combates dio 170, ningún tipo de justificación que suba o que falle en el peso, y creo que cedió incluso el 35% o 30% de su bolsa a Stolfus. Aún así, ganó la pelea, ganó de forma clara, con su boxeo más rápido, con su buena defensa de derribo, su poder, ¿no?, arriba, y su buen cardio, porque Gastelum, la pena es que es un peleador que no es profesional fuera del octógono, no se cuida a nivel de alimentación, es un peleador que podría perfectamente haber hecho una muy buena carrera en el peso welter, incluso también lo podría haber hecho en el peso medio. Es un peleador que ha entrado en el Salón de la Fama por ese combate que tuvo contra Adesanya, estuvo a nada, ¿no?, de ganar esa pelea, pero luego, sobre todo, la falta de disciplina fuera del octógono pues le ha llevado a fallar más de una vez el peso, y eso pues ha hecho que sea un peleador muy irregular, que la UFC pues no le premie con buenas peleas, que le quite, ¿no?, parte de sus ganancias para dárselas al rival, y no tiene ningún sentido que un peleador que debería estar luchando en el peso welter falle por 5 libras el límite del peso medio. Es algo absolutamente injustificable, y por mucho que Gastelum haya ganado la pelea de forma clara, queda manchado por ese fallo de peso. Stolfus perfectamente podría haber rechazado el combate por la falta, ¿no?, de profesionalidad del bueno de Gastelum. Y hablando de profesionalidad, pues hay que hablar de Jared Gordon, peleador que fue atropellado el día antes de su pelea, y aún así, con la pierna destrozada, subió a pelear contra Rafa García, el peleador local. Hizo todo lo que pudo, pero fue superado por el mexicano y fue finalizado en el tercer asalto. Creo que ha sido Belal Muhammad el que anunció lo del atropello. Fue después de la pelea. Jared Gordon no dijo absolutamente nada. Sí que es cierto que saltó con una rodillera al combate, al octógono, pero fue una pelea en la que se le vio falto de ritmo, se le vio más vulnerable de lo habitual. No tenía ese ritmo, ¿no?, al que nos acostumbra Jared Gordon, y Rafa García muy cómodo en todo momento, machacando, ¿no?, esa pierna de Jared Gordon, siendo inteligente, imponiéndose minuto a minuto, y al final pues acabando con esa finalización sobre Jared Gordon. Una lástima, ¿no?, la derrota de Jared Gordon, o el atropello, no mejor dicho, de Jared Gordon el día antes de la pelea. Me alegro muchísimo por Rafa García. Jared Gordon es todo un ejemplo de vida, de cómo superar las adicciones, de cómo de estar a punto de morirte a ser peleador profesional de la UFC y un peleador de los de buen nivel. Y aquí pues no ha tenido suerte, le ha echado 2 bemoles, ¿no?, de subir al octógono con ese problema, ¿no?, del día anterior. Y la lástima es que tenían frente a un súper motivado Rafa García que no perdonó ninguno de los errores de Jared Gordon en el octógono. Y justo después pues tuvimos ya la pelea coprincipal, con protagonista también mexicano y rival norteamericano. Muy similar al enfrentamiento entre Rafa García y Gordon, pero aquí pues estamos hablando de Rob Font, ya sabéis, peleador norteamericano, creo que con pasaporte puertorriqueño, si no me equivoco también. Un peleador muy veterano, un peleador muy bueno, uno de los mejores boxeadores libra por libra de la UFC, miembro del New England Cartel, compañero de gimnasio, por ejemplo, de Kelvin Keitar. Un auténtico peleadorazo que venía de ganar a Jan Matsumoto, robándole el invicto, y también a Kyler Phillips. Y ahora pues se enfrentaba al local David Martínez, hermano de Melissa Martínez. Segunda pelea en la UFC de David Martínez, que llegaba a todo un Rob Font rankeado después de haberse enfrentado a Simón Oliveira. Por lo tanto, una subida de nivel increíble para David Martínez y una bajada para Rob Font también muy importante en comparación con su pelea contra Jan Matsumoto, sobre todo con la carrera, ¿no?, que ha tenido Rob Font, que se ha enfrentado a los mejores de la UFC. Quizás no Jan Matsumoto
o en este caso Kyler Phillips, pero hay que tener en cuenta que se ha enfrentado a Figueiredo, que se ha enfrentado a Sanhagen, Chito Vera, José Aldo, todos ellos en los últimos 5 años, por lo tanto experiencia más que de sobra la de Rob Font. Y aquí pues tuvimos a David Martínez, enfrentamos al rival más complicado de toda su carrera y aún así llevándose la victoria por decisión unánime en un combate muy cerrado, en un combate en el que vimos sobre todo un buen boxeo por parte de Rob Font y un buen kickboxing por parte de Martínez. Una pelea muy igualada, una pelea que los 3 jueces se la dieron al mexicano. Una pelea que yo coincido también, 29-28 Martínez. El primer asalto para el mexicano, el segundo para Rob Font y el tercero muy claro para David Martínez, que además termina la pelea con una patada giratoria absolutamente espectacular. Combate muy cerrado, combate en el que también se podría haber dado, ¿no?, el segundo asalto a Martínez, pero 2 primeros asaltos relativamente cerrados, para mí un ganador en cada asalto distinto, y en el tercero pues el más claro para el mexicano. Un combate en el que la curiosidad es que el árbitro no se enteró de que había finalizado el combate y hubo varios segundos de más, creo que 5 segundos o 6 segundos, de ground and pound de David Martínez sobre Rob Font, que era un daño innecesario, que creo que incluso que el árbitro detiene la pelea como si fuera un KO, pero luego se entera de que ya había sonado, ¿no?, la bocina de final de pelea, y al final va la decisión y los jueces pues claramente le dan ese tercer asalto a David Martínez. Se lleva la victoria al mexicano, entra en el ranking David Martínez con solo 2 peleas y en este caso pues teniendo en cuenta sobre todo la edad, 27 años, esta victoria, ese karate tan bueno de David, cuidado porque tenemos aquí a un futuro, ¿por qué no?, contendiente. Es verdad que todavía es pronto, pero ha ganado a todo un top 10 en su segunda pelea en la UFC. Tiene un récord espectacular de 13-1, solo una derrota, y fue por decisión hace más de 4 años. Y ahora pues tiene por delante el ranking del peso gallo, que ya sabéis es la división que domina Merab Dvalishvili. Y vamos a ver, ¿no?, David Martínez, que trae sangre nueva, trae un buen striking, un buen karate, buena defensa de derribos. Quizás su talón de Aquiles sea el grappling, pero todavía no se ha enfrentado a nadie que de verdad le ponga en apuros. Así que vamos a estar muy pendientes de David Martínez, que no es incluso descartable, que teniendo en cuenta pues su edad, ¿no?, su espíritu combativo que tiene como buen mexicano, lo volvamos a ver a finales de este año, comienzos de 2026. Y ya pues llega el turno de la pelea principal, combate que enfrentó a Jean Silva y Diego López, compatriotas brasileños, aunque Diego López, corazón mitad brasilero, mitad mexicano. Una pelea espectacular, una pelea en la que llegaba un Jean Silva enrachado, el último o la última esperanza del Fighting Nerds, el peleador que iba a vengar a los Prates, Mauricio Ruffi, Caio Borrallo de esas últimas derrotas. Y Diego López, ex retador, peleador que se enfrentó a Volkanovski en su último combate, peleador que en corto aviso casi le da una sorpresa a Movsar Evloev. Un Diego López, uno de los peleadores más queridos por el público, puro carisma, pegador, un peleador muy mediático. Y Jean Silva también, un peleador con una historia fascinante, un pasado muy turbio, muchísimos problemas durante su infancia, por lo tanto un duelo absolutamente espectacular entre dos luchadores que además habían tenido beef entre ellos. Una pelea en la que principalmente se iban a medir el grappling de Diego López y el striking de Jean Silva. Y en el primer asalto vimos de lo que es capaz Diego López, derribó a Jean Silva y le propinó un daño increíble a su compatriota. Codos descendentes, un gran pound letal, golpes desde la montada completa, desde la media guardia, absolutamente brutal. Diego López en el suelo, se levantó Jean Silva en los últimos segundos y boxeó un poquito con Diego López, y eso es lo que quizás evitó, ¿no?, el 10-8 para López en el primer asalto. Para mí perfectamente podría haber sido un 10-8, le abrió múltiples cortes a Jean Silva,
pero luego entre asaltos se recuperó bastante bien. Jan Silva empezó a imponer su ritmo en el segundo asalto, con múltiples golpes desde muchos ángulos, codos giratorios, patadas, conectando uppers, crochets, ganchos, directos, jabs, haciendo muchísimo daño en Diego López. Todo apuntaba, según la inercia que llevaba el segundo asalto, que Jan Silva iba a conseguir la finalización en el segundo o tercer asalto, que es lo que yo predije en el último programa. Si veis la pelea, todo apuntaba a eso, pero en uno de estos intercambios, Diego López, en un movimiento muy similar al de Lerón Murphy contra Aaron Pico, lanza un codo giratorio que no impacta de lleno, sino que da como de refilón en la frente de Jan Silva, le abre un corte tremendo, cae Jan Silva desplomado al suelo y por golpes de ground and pound Diego López consigue la sorpresa y consigue vencer por finalización a Jan Silva, un Jan Silva que para mí iba claramente hacia la victoria, que se había repuesto perfectamente de ese castigo inicial por parte de Diego López, iba por su sexta victoria consecutiva en UFC, sufrió, ¿no?, ese golpe aislado de Diego López que le corta un poquito o bastante la progresión. Vamos a ver, ¿no?, si esto es suficiente para Diego López para ser el siguiente en el camino. Parece que Lerón Murphy va a ser el que se enfrenta a Volkanovski a finales de este año, pero puede ser que Diego López esté ahí, aunque también está Movsar Evloev. Es una división el pluma muy delicada, pero se ha ganado ya de nuevo estar ahí en la quiniela, en la terna, por la revancha con Volkanovski. También es verdad que es cuestión de tiempo, ¿no?, que Volkanovski pues se quite de en medio por edad, y Diego López es de los siguientes en el escalón, es de la siguiente generación. Y Jan Silva, por su parte, pues más joven todavía, 28 años. Esta derrota le puede hacer mejorar. Tenía muy buena pinta, tenía el combate encaminado. Es verdad que había algunos golpes que le sobraron, algunos codos giratorios que quizás hubiera sido mejor no haberlos hecho para no desgastarse en demasía, asegurar el asalto, pero se dejó llevar, ¿no?, por ese ímpetu, ¿no?, de que le ha caracterizado siempre a Jan Silva, y sumó pues así su primera derrota. Creo que es la primera derrota que sufre por finalización. Tendría que mirarlo, pero no recuerdo. Exacto, la primera derrota que sufre Jan Silva por finalización como profesional. Otra derrota de los Fighting Nerds. En menos de un mes han perdido los tres peleadores principales del Fighting Nerds: Mauricio Ruffi, Jan Silva y Caio Borrallo, con lo que yo he alabado a estos hombres en este podcast. No pasa nada, a ver, siguen siendo peleadores de primerísimo nivel. Caio Borrallo es verdad que no, bueno, decepcionó bastante frente a Imavov, aunque fue una pelea relativamente cerrada en muchos momentos. Mauricio Ruffi sí que es verdad que fue barrido por Benoit Saint-Denis, y yo creo que aquí Jan Silva iba a ganar a Diego López en condiciones normales. Carlos Prates se repuso con ese KO increíble sobre Geoff Neal, y en este caso pues creo que es el que mejor parado queda en UFC, quitándonos esa derrota contra Ian Garry. Pero ya sabéis que Carlos Prates estuvo a punto también de dar la remontada o dar la campanada contra Ian Garry en ese último asalto, y toca rehacerse. Los Fighting Nerds pues se desinflan un poquito, van a tener que aunar esfuerzos y repasar muchas cintas y mejorar, sobre todo en el caso de Mauricio Ruffi y Caio Borrallo. Jan Silva, yo creo que esta derrota le va a hacer mejorar. Creo que lo que se estaba viendo en el combate es muy positivo para él, y es cuestión de tiempo que se plante de nuevo ahí en el top, y por generación, no por edad, va a ser un retador al cinturón más pronto que tarde. Ruffi sí que es cierto que las sensaciones que me dejó en el suelo pues fueron preocupantes. Yo tenía pensado, tenía entendido, creía que iba a defenderse bastante bien contra Benoit Saint-Denis, o que le iba a hacer mucho daño arriba. No fue así. Y Caio Borrallo, que para mí era uno de los peleadores que más problemas podía causar a Khamzat Chimaev, no consiguió ningún derribo importante contra Imavov, y fue pues no apalizado, pero sí dominado en el striking por el francés. Creo que todos van a volver a la senda de la victoria más pronto que tarde. Incluso apostaría que los tres van a ganar en el siguiente combate. Es más, es muy probable que los veamos partir como favoritos o ligeros favoritos en sus siguientes emparejamientos. Pero se cae un poco el Fighting Nerds de tener ahí a varios tops invictos en la UFC.
pierden los tres principales o tres de los principales en menos de un mes. Y vamos a ver cuál es el futuro de ellos. Sí que es cierto que Jan Silva quizás por protección pues no vuelva a pelear hasta 2026. Caio Borrallo también, ¿no? Por estos dos cortes de peso que ha tenido en poco tiempo, es posible que se vaya a comienzos de 2026. Mauricio Ruffi querrá volver a pelear seguro antes de que termine el año. Y Carlos Prates tendría que confirmar si tiene alguna pelea ya confirmada para antes de finales de año. Sí que es cierto que en el Fighting Nerds pues también hay otros peleadores como puede ser Michal Oleseyuk o Bruna Brasil. Hay varios luchadores, ¿no? Más allá de los principales que entrenan en este gimnasio brasileño. Pero los principales pues ya sabéis que son los cuatro, ¿no? Jinetes del apocalipsis: Carlos Prates, Caio Borrallo, Jan Silva y Mauricio Ruffi. Todos ellos ya han perdido en la UFC. Y ya, pues tras analizar esta pelea principal, tras analizar este evento noche UFC, por supuesto me quedan muchas peleas por ver y voy a aprovechar, ¿no?, esta semana en la que no hay evento de UFC para ponerme al día, pues toca ya hablar del gran evento de esta semana que va a ser el Dana White Contender Series semana 6. Dana White Contender Series o programa número 6 que va a protagonizar el canario, el español, el tinerfeño, el de Arrecife, Echer Sosa, el Guanche Warrior, el peleador canario, el mejor gallo de este país, que va a protagonizar la pelea principal, enfrentándose al invicto Maxon Lee en una pelea que apunta a ser de las más espectaculares de la cartelera. Va a ser una pelea que más o menos debería darse sobre las 4 de la mañana hora española, 3 de la mañana hora insular, hora canaria. En principio el evento empieza a las 2, más o menos 15-20 minutos por pelea con sus descansos. El Dana White Contender Series suele ir un poquito más rápido de lo habitual, teniendo en cuenta que en la quinta pelea, pues sobre las 3:30, 4, debería estar el Echer Sosa peleando. Yo lo que os recomiendo, que os conectéis a las 3:30 hora española, 2:30 hora canaria al evento para, pues en este caso, si no está peleando Echer Sosa, que veáis la última pelea, las dos últimas, y ya no os perdéis así la pelea del canario. Un combate, pues complicado, incluso pues como no favorito, parte Echer como underdog en este combate según las casas de apuestas, ligero no favorito. Los expertos o los que ponen las probabilidades en las casas de apuestas le dan ventaja al brasileño, al invicto, quizás por su récord, quizás por su tamaño. Es un gallo de 1,85, más grande que Cher, pero si veis el pesaje tampoco hay una diferencia tan abismal. Echer Sosa corta más peso, por lo tanto es un peleador más fuerte, no tan grande pero sí más explosivo, y sobre todo una pelea en la que vamos a ver a Maxon Lee lanzar golpes desde lejísimos, uppers desde muy lejos, mucha patada sobre todo, para intentar mantener a distancia a Echer. Y Echer pues sobre todo va a necesitar conectar, acortar la distancia, lanzar mucho golpe al cuerpo, evitar esa patada frontal de Maxon Lee. Es más rápido Echer Sosa, es más potente Echer Sosa, tiene más volumen. Si recibe mucho golpe en el estómago, eso puede lastrar su cardio. Tiene la ventaja para mí de grappling. Echer es mejor wrestler que Maxon Lee. Es verdad que Maxon Lee con esas extremidades tan largas en el suelo es peligroso, con las guillotinas, con el mataleón, con muchas sumisiones extrañas que suele intentar el brasileño. Es un peleador muy joven, incluso perdiendo Maxon Lee no descarto que vuelva a tener una oportunidad o que incluso sea firmado después de esta pelea, si es un buen combate. Y sobre todo una pelea en la que la incomodidad va a ser lidiar con la ventaja de alcance del brasileño, que va a intentar aprovechar esa envergadura para lanzar mucha patada, para lanzar jabs y uppers desde muy lejos, que eso sí que pueden conectar en Echer. Creo que Echer es más duro que Maxon Lee, que tiene mejor mentón, es más rápido y es más explosivo, que eso al fin y al cabo puede ser determinante en este combate. Y yo creo que Echer Sosa va a conseguir la finalización en el primer asalto o segundo asalto. En cuanto conecte una combinación abajo-arriba, creo que va a dormir a Maxon, lo va a hacer más lento
y creo que va a finalizar la pelea. Maxon Lee es un peleador con muy poco volumen, que suele lanzar a mucho golpe, pero muy poca combinación. Y eso, frente a un luchador como Echer, te puede salir caro. Aquí, como dato relevante, pues hoy ha fallecido, la madrugada de hoy ha fallecido el padre de Echer, que ya sabéis que estaba muy malito, que sufría una enfermedad terminal. Por lo tanto, se ha ido, ¿no?, sin poder ver a Echer conseguir, ¿no?, oficialmente llegar a la UFC, pero como Echer dice, seguro que desde el cielo lo está viendo y en este caso pues va a salir súper motivado con la intención de dedicar esta victoria a su hermana, también fallecida, y a su padre. Un súper motivado Echer, un ejemplo de vida, solo que escucharle hablar en las entrevistas, ese puro corazón el canario, un peleador muy humilde, a mí me cae genial. Tengo muchísimas ganas de que venza. La verdad que si pierde Echer este combate me daría muchísima pena por él. Si pierde, que sea dando una buena pelea y que se asegure el contrato también en la UFC. Pero creo que a pesar de que las casas de apuestas le den favoritismo a Maxon Lee, creo que Echer es mejor en todo. Obviamente en alcance no, en juventud tampoco, el récord tampoco. Pero Maxon Lee, quitando esos dos últimos rivales que ha tenido en el FA, que tenían un récord decente, pero luego te pones a compararlos con Echer y son muy inferiores, el resto de rivales de Maxon, récord 0-0, 0-0, 0-0, 2-8, 3-5, muy pobres. Récord muy pobre, y Echer Sosa pues viene de enfrentarse a Yaman el Diamante, que tiene un récord discreto de 3-0, pero es un peleador que en poco tiempo va a estar en el top de las artes marciales mixtas españolas. Es un peleador que ahora mismo perfectamente podría pelear en el Contender Series y es muy completo y daría pelea a muchos luchadores que están en el FA con un récord 10-3 o en regionales brasileñas con un récord invicto, incluso superando la decena de victorias. Echer también tiene la experiencia de competir fuera de las fronteras españolas, es campeón de FCR, venciendo a luchadores locales. Tiene alguna pelea en la que se ha impuesto a luchadores de bajo nivel, por supuesto, como por ejemplo puede ser ese KO contra Roger Blanque en World, el evento de World número 4 en Madrid. Pero al fin y al cabo Echer es un peleador que está ya para competir en la UFC, tiene nivel más que de sobra para competir con luchadores muy buenos de las 135 libras, llega en su prime mental, llega en su prime físico y tiene todo lo que la UFC quiere para este Dana White Contender Series y por supuesto para la compañía, que es poder de KO, espectacularidad, carisma y un corazón absolutamente enorme. Por lo tanto, vamos con Echer, por supuesto, y creo que Echer Sosa va a ganar esta pelea por finalización. El análisis de este combate, por supuesto, el miércoles, como he comentado, por la mañana, subiré el programa analizando lo que nos ha deparado el Contender Series, prestando especial atención a este combate entre Sosa y Maxon Lee, y también pues analizando el resto de peleas. Lo más destacado quizás en esta cartelera: Paddy McCorry, que viene de Cage Warriors, el irlandés, se enfrenta al surcoreano In So-wan y en principio debería también ganar. Rafael Uchegbu, que llega también al Contenders y como curiosidad tiene una derrota, y esa derrota se la propinó Zebenzui Ruiz en PFL hace 3 añitos. Por lo tanto, lo que son las cosas, ¿no? De perder contra Zebenzui a estar a una victoria de entrar en la UFC. Luego hay varias peleas que tienen muy buena pinta, tanto ese enfrentamiento que va a estar justo antes del de Echer, que va a ser el del polaco Ivo Baraniewski, con un récord 5-0, se va a enfrentar al brasileño Mahamed Ali, y luego también vamos a tener un Tommy Grant contra Adam Livingston, dos peleadores también invictos, una pelea muy igualada, y tiene muy buena pinta este Dana White Contender Series. Por supuesto, la mejor pelea es la de Echer Sosa, la del canario, y ahí estaremos viéndolo en directo, temblando con Echer cuando salga, sufriendo de los nervios cuando empiece ese combate y veamos lanzar a Maxon Lee patadas desde 25 kilómetros de distancia, pero un combate igualado, una pelea complicada en la que seguro que Echer Sosa va a conseguir la victoria. Esperemos que la finalización, y por lo tanto esperemos que
el contrato con la UFC, que es el gran sueño que viene persiguiendo Cher Sosa desde hace muchísimos años, un sueño que merece alcanzar. Es el campeón de WoW, es el mejor peleador que ha tenido WoW en toda su historia. Topuria lo sabe, Topuria le ha llevado al Dana White Contender Series, la UFC sabe quién es Cher Sosa y los aficionados de la UFC van a saber quién es Cher Sosa muy pronto, porque el canario va a conseguir el contrato. Así que nada, toca desearle suerte al canario. Repito que aquí estaré el miércoles con el programa número 3, analizando lo que nos ha deparado este Dana White Contender Series semana 6, lo que ha sido esta pelea de Cher contra Maxon Lee, seguro que analizando la victoria del canario. Me despido ya por hoy, programa un poquito más corto de lo habitual. Ya sabéis, ¿no? Se me nota incluso la voz que no me da para mucho más, mucho estrés en estos últimos días. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas. Nos vemos este miércoles con el programa número 3. Que tengáis muy buen comienzo de semana. Vivan las artes marciales mixtas.